Mi nombre es Alberto Mundo Valencia y el día de hoy les hablaré sobre la meningitis bacteriana. Muy bien, para comenzar daremos una pequeña introducción. Pues bueno, la meningitis bacteriana resulta que es la invasión de bacterias en el sistema nervioso central, que por lo general esto ocurre durante un episodio de bacteremia y se caracteriza por la presencia de signos, síntomas meningios y encefálicos, con grados variables de afectación sistemática. Bueno, pues esto tiene un tratamiento y diagnóstico oportuno, se puede disminuir la manera significativa de la morbilidad. Tenemos que si se detecta a un temprano momento, se puede reducir un 10%. Ya cuando es la gravedad a un 50%, las secuelas son más grandes y estas pueden afectar neurológicamente, que en la actualidad siguen siendo muy elevadas. Muy bien, la definición que nos da la guía de práctica clínica nos dice que la meningitis bacteriana aguda adquiere en la comunidad inmunocompetente. Es producto de la presencia de bacterias en el espacio subraquíneo, de una consecuencia que reacciona de inflamatoria, que comprende a la vez al parénquima cerebral y a las meninges. Muy bien, ahora continuaremos con la epidemiología. Pues bien, esta es una enfermedad muy común alrededor del mundo y es una urgencia médica que requiere pronta evaluación diagnóstica. De incluso tenemos que tener tratamiento antibacteriano a la mano. En niños es predominante la asepsia y no requiere un tratamiento específico. Esto también tiene un origen bacteriano alrededor del 4 y 6% de los casos y conlleva un riesgo de muerte o de secuelas neurológicas. Pueden ser desde severas hasta graves. El diagnóstico y tratamiento antibiótico se aplica de forma tardía. En México, su tasa en el 2000 fue del 0.2% de cada 100.000 habitantes, con un valor alrededor del 71% en menores de un año. En el 2007, la tasa fue alrededor del 0.03%. Esto fue variando a cómo la comorbilidad de las personas se iban alcanzando. Sin embargo, en el 2002 alcanzó una tasa del 0.10 en niños de 1 a 4 años de edad, y en el 2007 fue de 0.05 la frecuencia de la tasa de defunción por meningitis bacteriana. Esto ocurrió en menores de 5 años, que se llegó a desglosar que moría uno por cada año en la edad ya mencionada. Muy bien, continuaremos con la patogenia. Pues bien, la meningitis bacteriana se debe fundamentalmente a la diseminación hematógena, aunque puede ser por consecuencia de un foco de infección antiguo, como ocurre en la otomitosis, en la sinusitis o en otras afecciones cerebrales, como lo son fracturas de cráneo, y también en trayectos fistulados o senos determinoides. Estos pueden ser procedentes neuroquirúrgicos y también fuera del periodo neonatal. La meningitis bacteriana es de la procedencia por la colonización de la nasofaringe. Estos patógenos se localizan en la nasofaringe entre el 5 y el 40% de los niños en algunos momentos de su vida. El antígeno bacteriano de la pared, como el lipopolisacárido de los microorganismos gram negativo o el ácido terateico de los gram positivos, contribuyen también a la lesión endeltoidea, ya que genera cambios morfológicos que favorecen un mal funcionamiento de la barrera hematocefálica, lo que favorece el paso de pequeñas moléculas hidrosolubles con disminución a la salida macromoleculares y del transporte activo de la glucosa. A continuación se muestra la siguiente tabla. Pues bueno, en esta tabla vamos a mostrar los agentes causales de la meningitis bacteriana
en el periodo neonatal en diferentes periodos, hablando de los años, perdón. Tenemos que un ejemplo que la E. coli en el año de 1980 a 1989 tenemos un promedio del 11% de los habitantes que lo tenía. En el 2017 ya teníamos un incremento hasta el 25%. Otra de las más importantes que podemos desarrollar es la Salmonella grupo D, que teníamos alrededor del 11% en 1989 y en el 2007 ya la teníamos erradicada. Al igual que la Salmonella SP, esta teníamos alrededor del 6% y a lo largo de los años, hasta el 2007, la erradicamos. Algo que es muy resaltante es el Streptococcus grupo B. Este llega a tener el 6% en 1989 y en el 2007 llegamos a tener el 6% de lo ya acontecido. También otro de los microorganismos más importantes es la cándida. Esta la teníamos erradicada en 1989 hasta el 1990, 1999. En esa década llegamos a tener el 7%. Después de esa década fue erradicada. Una de las enfermedades que aparecieron a partir de los años 2000 fue el Streptococcus faecalis, y llegamos a tener hasta el 6% de epidemiológicamente de esta enfermedad. Muy bien, ahora hablaremos sobre la anatomía patológica. Pues bien, en el estudio del microscopio mostrará en etapas tempranas una hiperemia y pequeñas hemorragias en el anacroides y en la pía madre. Con el tiempo se va a observar que el encéfalo se cubre de natas purpurentas, las superficies subpiales y cortezas cerebrales también van a mostrar una proliferación de microalgias, destrucción de las células epidemias y gran infiltración de polimorfina. Muy bien, ahora hablaremos sobre el cuadro clínico. Pues bien, las manifestaciones clínicas están relacionadas con la edad, tiempo de evolución de la enfermedad y la magnitud de la inflamación meningia que se obtenga. Se ha descrito por 3 patrones. Uno, que es el principal, que es un progreso de 2 a 5 días. Una forma más aguda es de 1 a 2 días y una forma fulminante que puede evolucionar rápido al choque e insuficiencia suprarrenal. De esta manera, mientras que alguno de los casos de la meningitis puede ocasionar la muerte del paciente en pocas horas, en otros evoluciona más lenta. La mayoría de los pacientes las manifestaciones clínicas son inespecíficas y solo a veces son tan evidentes desde el inicio que sugiere la afección del sistema nervioso central. Los signos y síntomas son más frecuentes son fiebre, etapas epilépticas, los signos de evocación y entre otras manifestaciones. Bueno, y ahora seguiremos con el diagnóstico. Pues bien, ante la sospecha clínica de un proceso infeccioso del sistema nervioso central, se debe efectuarse una puntuación lumbar, que es la base del diagnóstico, que está contraindicada en casos de hipertensión endocondrial grave por el riesgo de herniación cerebral o inestabilidad hemodiámica, y cuando existen lesiones dermatológicas en el sitio de punción que se impidan su realización. Y estos estudios deben de incluir toma de presión, estudio citoquímico y tincodegram. Muy bien, las alteraciones que se pueden observar pueden ser aumento de presión, aspecto rubioso o pulpérito, aumento de células que pueden ser menor de 500 o intocables, lo cual depende de varios factores, que por ejemplo es el tiempo de evolución del padecimiento, microorganismo causal. En etapas iniciales pueden haber leucocitis,
extensa de monocelulares y varían en las primeras 24 horas polimorfoclerares. En formas excepcionales se ha registrado persistencial del predominio de moleculares. Casi todos los casos se encuentran hipoglucorraquía con cifras que pueden ser inclusive hasta de 0 miligramos. Hablaremos sobre el examen de gabinete. Pues bien, estos exámenes de gabinete deben de incluir una ecografía cerebral al ingreso y dependiendo la alteración que se pueda observar, se evalúan las necesidades a efectuar en otros controles. La tomografía axial computarizada al ingreso del paciente está indicada en la primera en datos clínicos de hipertensión endocondrial, en el segundo con datos de focalización o también cuando hay problemas de crisis convulsiva. En la tercera, un Glasgow menor a 8, un deterioro del estado alterado, crisis convulsivas de déficit de control y estado eléctrico. Durante la evolución del paciente con la tomografía computarizada del cráneo se toman los siguientes casos. En primera, se sospecha si hay una complicación neurológica. En segunda, si se persiste o de un deterioro de manifestaciones neurológicas a pesar de un tratamiento integral apropiado. También como datos de focalización, hipertensión intracraneal e infecciones por enterobacterias o por cualquier otro virus, así como pacientes con inmunodeficiencia. Pues bien, ahora en el diagnóstico diferencial vamos a encontrar que el cuadro clínico ya descrito sugiere que la enfermedad del sistema nervioso central no es patogómico de infecciones bacterianas, por lo que se debe diferenciar de la etiología con infecciones virales, como lo son la meningitis, tuberculosa y micóticas, así como parasitarias y entre otras enfermedades como accesos cerebrales, neoplasias y enfermedades metabólicas. Por esta razón, son fundamentales en el análisis de la evolución cronológica del signo y síntoma, los datos de la exploración física y el análisis citoquímico, los factores predisponentes y los estudios específicos completen a los anteriores. Pues bien, en la meningitis viral existe fiebre de bajo grado y en ocasiones de menor afección del estado general. El paciente va a llegar y no va a lucir con un aspecto tóxico ni séptico y puede presentar más datos encefálicos que meningios. Pero, sin embargo, no siempre es fácil diferenciar de una meningitis bacteriana, principalmente en las primeras 24 horas de evolución. Pues bien, una biometría hemática puede resultar normal o mostrar leucocitos y linfocitos o leucocitos de manera normal. El citoquímico del LCR puede ser normal o mostrar ligero aumento en las células, que por lo general no rebasa ni de 200 a 500 células por mililitro cúbico, con predominio molecular y de ligero aumento de proteínas de 50 a 200 miligramos sobre 100 mililitros. Ahora veremos qué complicaciones nos puede traer. Pues bien, el tipo y gravedad de las complicaciones están relacionadas directamente con el tiempo de la evolución del padecimiento previo al diagnóstico e inicio del tratamiento específico del microorganismo causal y de los factores predisponentes del huésped. Las complicaciones que se relacionan con el tiempo de presentación son edema cerebral, hipertensión intracraneal, secreción inapropiada de hormonas antidiuréticas, diabetes insípida, estado epiléptico, ventriculosis, desequilibrio acidosis básico, un estado de choque, coagulación
e insuficiencia suprarrenal aguda, así como meditada de 5 a 7 días. Pues bien, la hemorragia masiva de las glándulas suprarrenales, que constituye el síndrome de Water-Chusens, consiste que cuando una insuficiencia suprarrenal aguda que incluye lapsos vasculares de choque y de lesión en piel de tipo purpúrico o de petequial, entre otras alteraciones, en una complicación muy grave y de la mayor parte en los casos letales, está estrechamente relacionada con meningococos. No obstante, los otros microorganismos también pueden producirla. Pues bien, ahora hablaremos del tratamiento. Pues bien, como vimos, el tratamiento antimicrobiano debe de estar en acción 1, con la edad y factores de riesgo, como ya mostramos en la epidemiología. Así como el tratamiento de riesgo de la epidemiología de patrones substanciales, se ha sugerido que las concentraciones de antimicrobianos del LCR deben de ser 10 veces más de los concentrados mínimos, y el retraso de la esterilización del LSR se ha relacionado mayormente con un número complicado de acciones y secuelas neurológicas. Pues bien, ahora veremos los tratamientos de sostén. ¿Y cuáles son esos tratamientos de sostén? Pues bien, los tratamientos de sostén lo vamos a dividir en 5 partes. El primero van a ser los cuidados generales. ¿De qué va a variar estos cuidados generales? Muy bien, pues los cuidados generales debe de tener una vigilancia de los signos vitales y del estado de conciencia. Como número 2, el control de líquidos. Esto incluye la colocación de un catéter de presión venosa central en caso sea necesario. Como número 3, tenemos el tratamiento de alteración electrolítica y de ácido básico. Como número 4, tenemos la conservación de permeabilidad de las vías respiratorias. Y como número 5 tenemos tratamiento de edema cerebral y de hipertensión intracraneal. Pues bueno, este número 5 incluye 2 apartados, que es la posición intramedia del Fowler y la hiperventilación con PCO2 de 20 miligramos para producir vasoconstricción y disminución del retorno venoso, así como la administración del mannitol en dosis de 1 gramo sobre kilogramo de peso corporal para administrar la mitad en 30 minutos y el resto en 2 a 4 horas según la evolución del paciente. Esta dosis se puede repetir de 4 a 6 horas las primeras 24 a 48 horas. Muy bien, ahora hablaremos sobre las secuelas neurológicas. Pues las secuelas neurológicas incluyen una hiperacusia, retraso psicológico-motor, paresia o parálisis, que esta puede ser como monopresenciada, también como la paresia y la parálisis de pares craneales, epilepsia, alteraciones del lenguaje, hidrocefalia, ceguera, entre otras. Pues bien, si nos vamos ahora a la hipoacusia, podemos tener que la hipoacusia tiene entre 25 y 35% de los casos de neumococo y entre el 5 y el 10% en meningitis. Entre el 10 y el 30 con pacientes de desarrollo secuenciales motoras y de retraso psicomotor. Por lo anterior, los pacientes con meningitis bacteriana deben de tener un manejo y seguimiento multidisciplinario. En todos los pacientes se debe de evaluar la visión convexa de fondo de ojo y, en caso necesario, potenciales evocados visuales del tallo encefálico. Bien, como último punto tenemos la vacunación. Pues bien, la vacunación ha sido una de las estrategias con mayor costo-beneficio en el campo de la salud pública. En la actualidad se disponen de vacunas conjugadas con HIP, vacuna conjugada con heptapevalente y heptapevalente contra neumococo, polisacáridas de más de 23 valencias, vacuna conjugada
contra meningococo y vacuna polisacárida contra otras bacterias. Las vacunas conjugadas pueden aplicarse desde los 6 meses de edad y la vacuna polisacárida se recomienda que sea después del año. Pues bien, a esto dado una conclusión, sabemos que la meningoencefalitis bacteriana ha sido algo más evolutivo y que todavía la evolución de esta bacteria afecta más al ser humano, hasta dándole secuelas muy fuertes a nivel neurológicas. De mi parte sería todo en este tema. Muchas gracias.